Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por la grandeza de tu amor. Gracias por tocarnos con tu Santo Espíritu. Enséñanos hoy cómo acercarnos a ti y en tu reino. En nombre de Cristo oramos. Amén. Estamos en una serie de clases de cómo vivir en el reino de Dios, cómo tener Dios con nosotros, Emmanuel. Y vamos hoy a buscar las palabras de un profeta de la antigua América que se encuentra en el libro de Alma, capítulo 14. El profeta antiguo que vivía como 75 años antes de Cristo en la Mesoamérica, él escribió la pregunta: ¿qué hombre natural conocerá esos tipos de cosas? Y él da un proceso de 4 condiciones y 3 bendiciones de hacerlo. Leo lo siguiente. Dice: si el que se arrepiente y ejercita la fe, que produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, al tal le es dado conocer los misterios de Dios. Si al tal le será dado el revelar cosas que nunca se han revelado. Si al tal le será dado llevar a miles de almas al arrepentimiento, como a nosotros ha sido dado llevar a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. Busquemos entonces en 103 las 4 condiciones que existen en su mente. Número 1 es que arrepentirse. Entendemos muy bien que Jesús enseñó el arrepentimiento a recibir el reino de Dios. Recordamos entonces también las palabras del profeta Isaías, capítulo 1, 16 y 17, que dice: dejar de hacer lo malo y aprender de hacer el bien. Hay 2 palabras importantes que están en esas 2 frases. No solamente es no hacer malo y no hacer el bien, es dejar de hacer lo malo. Dejar significa un proceso, una decisión. Si tengo que dejar un lugar, estoy saliendo. Si tengo que dejar a esta persona, entonces hay que decidir. Dejar de hacer lo malo es decidir no hacerlo. Requiere una acción en nuestra parte. Y de igual manera, cuando quitamos lo malo, decidiendo no hacerlo, no solamente hacer el bien, es aprender de hacer el bien. Es un proceso. Como una persona que es un discípulo, aprende del maestro, no solamente lo hace. Una persona que es carpintero no puede llevar solamente las herramientas y hacer una puerta buena la primera vez, es aprender. Qué lindo es entonces cuando estamos en el proceso de arrepentimiento, requiere la acción, interacción de muchos discípulos para aprender uno del otro cómo vivir en el amor de Jesucristo. Por ejemplo, si dice hay que dejar de hacer lo malo, bueno, sabemos que es malo no matar. Es malo matar, entonces no matar. Pero no solamente no matar, no golpear. Y no solamente no golpear, no insultar. Y tampoco no insultar, no decir chistes que le duelen a los demás. Eso es un largo proceso a veces de quitar, de no matar, hasta no decir cosas malas ni pensar malas cosas en contra de los demás. Es un proceso. Claro que dice que no robar, pero no solamente es no robar, es no ser infiel en trabajar duro, no ser arrogante. Es un proceso de mostrar la disciplina en la vida, de vivir la justicia, porque este es el reino de Dios, la justicia de Cristo, haciendo el bien, magnificando el nombre de Cristo. Entonces Isaías nos da una buena entendimiento de cómo dejar hacer el malo y aprender de hacer el bien. Y sigue en versículo 17 diciendo de restaurar a la persona defraudada. Dice la escritura: restituid al agraviado. No es solamente decir lo siento en el evangelio. Si yo quiebro la ventana de tu casa o tu carro, ¿cómo vamos a estar reconciliados si yo solamente digo lo siento, perdóname, y todavía tienes la ventana quebrada? Hay que restaurar. Por eso tenemos el ejemplo en Lucas 19, cuando Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que había robado,
Él restauró no solamente lo que agarró, sino que 4 veces más para mostrarle a la gente que en verdad había arrepentido. A veces tenemos el miedo de mostrar que en verdad hemos cambiado y mostrar el amor de Cristo. Hay que restaurar la persona que hemos dañado para que entendamos todos que hay restauración en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo entonces, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. El arrepentimiento nos lleva a una vida diferente. Por eso dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, lo siguiente: si habéis resucitado, busca las cosas que están arriba, donde está Jesucristo, ¿no? Entonces lo voy a leer en Colosenses capítulo 3 de las Escrituras. Si lo puedo encontrar, perdóname. ¿Okay? Dice aquí en la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo nos da un estudio sobre esto en Romanos capítulo 6, versículo 2, que dice: los que han muerto al pecado no pueden vivir en él. Hay que buscar la que es arriba. Si habéis resucitado, entonces significa que hemos muerto al pecado, hemos muerto al yo, hemos muerto a la vida vieja que he dejado, como dice el canto. Hay que mortificar los deseos del pecado que están en nosotros, ¿verdad? Hay que dejarlos y ser escondida con Cristo en Dios. Hay que mortificar las cosas que no son de Dios. En versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, etc. Este es mortificar, es matar lo que nos mata. El arrepentimiento es un proceso. Es entender lo más grande que estamos dañando a los demás y botarlo. De ahí la mente y el ojo espiritual se abre para ver cosas menores en tu vida que están dañando tu relación con Dios y con los hermanos y hermanas en la fe. Por eso, punto número 1 de vivir en Cristo, en su reino, es arrepentirse. Pero el profeta sigue diciendo entonces: ejercita la fe. No es solamente tener fe, es ejercer la fe. ¿Qué vale de creer que hay comida en la casa si no entras? Hay que actuar. Abraham y Moisés y todos los que están en Hebreos capítulo 11 muestra gente que mostraron con sus vidas que tenía fe. Abraham salió de Ur para ir a la tierra prometida. Moisés salió de Egipto porque Dios les dio palabra y ellos respondieron. Ejercer la fe. Hay que usar la fe, no solamente tenerlo en el corazón. Recordamos a Ananías, ¿verdad? Dios le mostró que tenía que ir a Saulo y él fue porque Dios se lo dijo. Entendemos David, él peleó con Goliat, no solamente porque sabía que Dios pudo, sino que él lo hizo porque Dios lo mandó. Y igual como Daniel, ejerció la fe en Dios y no hizo caso al mandamiento del rey. Hay que salir del barco a caminar sobre el agua, como Pedro. Ejercer la fe. Fe es algo vivo. Fe es lo que uno hace, no solamente lo que cree. El resultado de tener un corazón quebrantado, arrepentido, dejando lo malo, aprendiendo lo bueno y haciéndolo por la fe, entonces el resultado es lo que está en el versículo 103, produce buenas obras. Cuando la gracia de Cristo en verdad obra en nosotros, es el resultado. No hay que debatir si obras salvan o no salvan. Eso no es el punto.
El punto es que tu vida sea cambiado porque Cristo cambió tu corazón y ya no puedes vivir igual. Por eso dice Efesios 2:8 que somos salvos por gracia. Esto ya entendemos. Pues un don. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero la clave entonces está en versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es la razón que vamos a la escuela de aprender de cocinar, para que cocinemos. Es la razón que aprendemos en la escuela para actuar. Es la razón que Cristo sea el Rey de la vida, para que hagamos lo que Él dice. Por eso Santiago capítulo 2, versículos 18 a 20, es un buen comentario de cómo la fe se muestra en sus obras. Por eso dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Los demonios creen y eso no se salvan porque no tiene relación con el Espíritu de Dios. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, en versículo 17. Entonces entendemos que el resultado de arrepentirse y hacer la fe es traer una vida diferente. Por eso somos hechura de Dios. ¿Y qué hace entonces? El cuarto cosa que dice allí es que entonces va a orar continuamente sin cesar. Hay un canto en inglés que dice, keep on praying, o sigue orando. No hay que desanimarse. Y de orar continuamente no solamente significa todo el día, 24 horas al día. No, es orar continuamente con diligencia, día tras día, semana tras semana, año tras año. Si hay personas en tu vida, tu familia, que no se han arrepentido o no hay relaciones restauradas, sigue orando. Es disciplina. Si hay oración en tu vida, hay ciertas horas que tienen establecidas al amanecer, antes de acostarse, antes de comer, en tiempos de descanso. Estos son horas designadas con disciplina. Es disciplina, es diligencia. Hay ciertos lugares donde ustedes van. Es un monte, es una parte del solar, es una parte del parque, es una parte en tu cuarto. ¿Dónde es que tiene designado? Hay que orar continuamente allí. Hay condiciones cuando se ve dificultades. Vas a ser diligente en orar. Hay que ser fiel día tras día. Usa disciplina, usa diligencia. Este es orar sin cesar. Por eso Daniel, en capítulo 6, sabemos que oró 3 veces al día sin pensar en lo que pasará en su vida por desobedecer el decreto del rey. También está el ejemplo en el libro de la Escritura de Antigua América, en Moisés capítulo 11, versículos 167 a 8, que dice el ángel del cielo que por las oraciones de su padre, que este hijo que fue temblado por el poder de Dios, escuchó el mensaje, escuchó al ángel, porque su padre había orado con fe. Y estas son las condiciones que Dios nos dice que debemos hacer: arrepentir, ejercer la fe, traer buenas obras y orar sin cesar. Hay mucho más, pero estos son 4 que este profeta designa. Y dice entonces las bendiciones en versículo 104. A tales les es dado de conocer los misterios de Dios. Es lo que pasó a los discípulos de Cristo, ¿no? Ellos conocieron el misterio de Dios porque andaban con Cristo. Si endurecemos el corazón, no recibiremos la porción mayor de las palabras de Dios. Pero si no endurecemos el corazón, a aquellos es dado la porción mayor de la palabra de Dios, hasta conocer el misterio de Dios en completo. Está escrito esto en el libro de Alma, el mismo profeta, versículo 18. Hasta ellos reciben cosas que han sido jamás dicho anteriormente. Por eso entonces nosotros tenemos que estar buscando lo que Dios ilumina y a poder traer miles a arrepentimiento, dice la palabra en esta escritura. Como Pedro los apóstoles, ¿no? 3,000 fueron añadidos el día de Pentecostés.
porque recibieron el bautismo del Espíritu Santo en poder. Estaban unidos, estaban buscando. O en el libro de Antigua América, en el libro de Alemán, capítulo 2, 8,000 personas fueron añadidos a la iglesia en aquel día porque la gente escucharon con fe y ellos predicaron en poder. Mis hermanos, mis oyentes, hay que entender, es un día de vivir el arrepentimiento hasta conocer el misterio de Dios que Él quiere revelarte en tu vida, a restaurarte y bendecirte. Bendito Padre, pedimos tu bendición para que tu palabra haya raíz en los corazones de tu pueblo, para que tus misterios, Señor, sean revelados en tu pueblo en vida, glorificándote. Gracias, Padre, en nombre de Cristo oro. Amén. Dios les bendiga.